Hay novedades con un caso muy público y un caso que además en este programa tuvo su peso por varias razones. Una de ellas la entrevista que el propio Lucas Trasancos dio desde un móvil en este programa y que tuvo una enorme repercusión. Pero hay novedades judiciales, Mauro. Sí, lo había anticipado el fiscal de juicio Oscar Ciruzzi. Él no estaba conforme con la sentencia del tribunal oral. Recordemos que la justicia le aplicó a Lucas Trasancos una pena de 4 años y 2 meses, entendiendo que se trataba de un doble homicidio culposo. Y el fiscal aquí lo dijo, en una nota que hicimos el mismo día del veredicto, que él iba a apelar. Esto significa ir a una instancia superior, que es la Cámara de Casación, para que se dé vuelta al fallo y le den la razón al fiscal, que entiende que esto no fue un accidente común, sino que se trató de un homicidio con dolo eventual. Breve reseña, el fiscal entendió que había por lo menos 4 elementos para acreditar el dolo eventual, pidió 9 años de prisión, había elementos que a su criterio se ajustaban a esta construcción doctrinaria que es el dolo eventual, que eran la velocidad, estimada en 110 km por hora al momento del accidente en el que Lucas Trasancos embiste la moto y provoca la muerte de 2 personas, el haber pasado 2 semáforos en rojo en esa carrera criminal que terminó con 2 víctimas, no haber frenado y ni siquiera había tomado en cuenta. Recuerden este dato, Ciruzzi dijo, el fiscal, ni siquiera me interesa el hecho de que no haya parado para asistir o no a las víctimas. Con el resto ya me alcanzaba para probar el dolo eventual. Ahora será la Cámara de Casación la que tendrá la palabra. Sabemos que en general las instancias superiores de justicia se quedan en el homicidio culposo, que suele pasar que una causa que viene con una sentencia por dolo eventual, la casación la baja a homicidio culposo. Pero el fiscal cumplió con su palabra y apeló. Lo que está diciendo el fiscal es, para mí Trasancos tiene que estar en cana. Lo traduzco para no ir mucho al tecnicismo. El fiscal dice, la actitud de Trasancos, su maniobra no fue un accidente común, fue un homicidio en tránsito, tiene que estar preso. En palabras de él, un suceso. ¿Te acordás? En palabras de Lucas Trasancos, un suceso, un accidente. En palabras del fiscal, un homicidio con dolo eventual que se asemeja en la pena que tiene a un homicidio simple cometido con un arma de fuego, para dar un ejemplo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con la apelación. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Bien? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Les parece importante esta instancia? Obviamente, nosotros también apelamos. Y digamos, esto lo que decía Mauro recién, están así, está bastante, digamos, está sumamente acreditado que este hecho fue un homicidio simple con dolo eventual y no un accidente, o sea, no un homicidio culposo. Estas 2 semanas o un poquito más que pasó desde que conocimos el veredicto, tuvimos la oportunidad de conocer los fundamentos de la sentencia. Entonces, a partir de los cuales todas las partes pudimos interponer el recurso de casación. ¿Y en qué se fundamentó? Los jueces tienen, y esto es a mi criterio, supongo que el fiscal, digamos, debe pensar lo mismo, porque cuando uno interpone un recurso de casación, digamos, hay básicamente o fundamentalmente 2 motivos para interponerlos: que haya una errónea aplicación del derecho o violación de normas procesales. En este caso, la errónea aplicación del derecho viene clara porque los jueces se equivocan en la calificación que le aplican a Trasancos. O sea, este hecho por el cual se lo llevó a juicio no es un homicidio culposo, es un homicidio simple. Entonces, de lo que se probó en el juicio, digamos, con creces, surge que es un homicidio simple. Entonces ahí, digamos, a grandes rasgos ese es el primer error de la sentencia, una errónea aplicación de la ley. O sea, en términos técnicos, ¿cuál sería el enfoque? Digamos, ¿qué cosas no tienen en cuenta para ustedes importantes como para no calificarlo como un homicidio simple y entender que se trató de un homicidio sin intención? Bueno, ahí es un tema muy interesante, la pregunta está muy bien, porque a mí me parece que más que lo que no tienen en cuenta es que tiene un error de concepto la sentencia. Porque con todo lo que está probado en la sentencia, que lo reconoce el propio tribunal al dictar la sentencia, técnicamente alcanza y es suficiente, jurídicamente hablando, para decir que esto es un homicidio simple con dolo eventual. O sea, se llenan los requisitos de la figura del homicidio simple cometido con dolo eventual. ¿Por qué, si es tan claro, los tribunales se resisten a aplicarlo? ¿Por qué, si a su criterio y en el criterio del fiscal Ciruzzi es tan evidente que esta causa tenía los condimentos, entre comillas, de un homicidio con dolo eventual? ¿Por qué en general los tribunales no aplican este tipo de construcción? Más allá de que usted dice se dan todos los parámetros para que se hubiese condenado por dolo eventual, entiendo que estos jueces han obrado a derecho y han entendido que esto no fue un dolo eventual. ¿Por qué en general no se aplica? La verdad que es la pregunta del millón. O sea,
no te podría decir exactamente por qué. Tampoco entiendo muy bien por qué, porque me parece que, digamos, evidentemente hay un criterio jurisprudencial de estos casos, tratarlos como, digamos, homicidios simples y no, digamos, aplicar una condenación más severa o tipificarlo de forma más severa, como sería, obviamente, el homicidio simple, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué exactamente? No lo sé. Entiendo que es por una cuestión teórica, de convicción de los jueces, pero en esta sentencia, al menos que es la que yo conozco, digamos, en profundidad, que es la del caso Trasancos, hay un error técnico porque los jueces entienden que en Trasancos no aceptó el resultado, que digamos que él no se figuró. Que no lo comprendió. Pero hay un tema. Que no se representó. El resultado. El resultado, O sea, muerte. Claro, que él no lo aceptó, el resultado muerte, más allá de que no hubiera frenado. Que en su conciencia, dicen los jueces, ellos piensan por unas cuestiones... Lo negó. Tuvo como una negación. Que no ¿Cómo aceptó el resultado. Pero hay un problema técnico. Para que se configure el dolo eventual, el agente, que es el que comete el delito, no tiene que figurarse el resultado. Lo que tiene que figurarse es la posibilidad del resultado. Claro, no el resultado tal cual. Eso dice la norma. Eso dice... Es que no está ni escrito. Eso dice la teoría, la doctrina. De hecho, a ver, un manual clásico... Pero eso es abstracto. No, bueno, pero uno cuando estudia... Por eso está libre a interpretaciones, claro, pero lo que pasa es que cuando todos estudiamos el tema, lo estudiamos básicamente de los mismos libros, ¿no es cierto? Entonces el tema es, si los jueces intentan probar que Trasancos no aceptó el resultado, si acepta el resultado, si quisiera el resultado, sería homicidio simple con dolo directo. El tema acá es un paso subjetivo anterior al resultado, a la posibilidad. Eso es el dolo eventual. Y la posibilidad está claro, de la misma sentencia surge claro que él la aceptó. Claro, que apunta más a interpretar su conducta que a interpretar su inconsciente o su consciente. Bueno, en el dolo eventual está, digamos, hay un tema de tener que interpretar el subconsciente, obviamente, pero se hace con hechos objetivos. Exacto, y con un resultado objetivo. A partir que es del indiscutible. Resultado y los hechos objetivos que están probados, se puede, digamos, tener como reconstruido cuál era el subconsciente. Yo le compro todo el argumento, no se aplica. Digo, bueno, nos cansamos con Guillermo y con Melina de escuchar ese razonamiento que hacen muchos en pos del homicidio con dolo eventual. Dígame por qué en general, usted no lo va a saber, digo, si es tan obvio. Pero como existe ustedes, alguna condena de... Muy poquitas por lo eventual. Muy Acabo de poquitas. contar una de Mar del Plata. Sí. Muy pocas. Digo, yo arrancaría, mire lo que le estoy diciendo, si no quieren modificar la norma para evitar estas discusiones eternas, que, insisto, es tan interpretable que depende de si un juez entiende que el que manejaba se representó el daño que podía causar potencialmente. Digo, hagamos algo provisorio. Manden a cumplir penas efectivas por homicidio culposo al término de un juicio. Que cuando termine el juicio y Trasancos terminó condenado a 4 años y 2 meses, por lo menos que se vaya en cana ese día a cumplir 4 años y 2 meses y que no se espere la verificación en la casación. ¿Se entiende? Por lo menos. Digo, en el mientras tanto, si la ley te permite, cuando te dan más de 3 años dentro del homicidio culposo, que sea a cumplir la pena, por lo menos intentemos de ese modo. Caso emblemático por la existencia del video. Cuando nosotros intentamos preguntarle a Trasancos, él minimiza la situación del video y siempre utilizando algunas cuestiones que la ley permite, algunos resquicios, siempre es información parcial, cosa que es cierto también desde el punto de vista racional, pero también es muy evidente. Así como es información parcial, también debemos decir, es muy evidente sí. Que viene rápido, es muy evidente que cruza el semáforo en rojo, que los demás no están parados en la línea. frena. Hay muchas cosas que son muy evidentes. Es que ni siquiera puede ver, ni siquiera técnicamente puede ver el semáforo en rojo. A la velocidad que venía es como si estás adentro de un túnel. Entonces no podés ni ver el semáforo en rojo. Si no lo vio, es a favor de él. No, porque él venía tan rápido es que no lo puede advertir. Desecha el argumento de Trasancos de que no vio el semáforo. Claro, si no lo vio, sería un argumento a favor de él. La sentencia dice, desechamos ese argumento y creemos que lo vio, pero siguió él porque... Que no lo vio, él decía que no lo vio, pero le dio preeminencia a su plan de llegar rápido a la otra luz verde. Claro, de cortar el semáforo. De la salida de la estación de servicio y la camioneta que le tapaba. No, eso no quedó probado para nada, o sea, en absoluto. Pero por eso le digo, la sentencia... Pero yo quiero saber algo anterior, o en general. Si hay muy pocas condenas que interpretan un hecho con dolo eventual, es tan poquito. ¿Qué les tiembla a otros el pulso? ¿Les da miedo ser reprochados por quién? ¿Quién podría estar en contra de interpretar esto como una actitud temeraria, con dolo eventual? ¿Quién? Mira, yo entiendo, a ver, tratando de pensando recién esta pregunta,
yo quiero entender, digamos, si ahora tuviera que decirles por qué los jueces no aplican el dolo eventual, yo creo que, o por qué no un condenado no se va preso, como decía Mauro recién. Por un culposo. Claro, porque el temor que tienen, no es un temor, ¿no? Digamos, la situación que intentan cuidar es que si la instancia superior revoca esa condena y le da menos años, el imputado no haya pasado preso un tiempo que en realidad no le correspondía. Entonces tuviera eventualmente una acción de daños y perjuicios contra el Estado, contra los jueces que lo condenaron. ¿No es cierto? Entiendo que por eso, digamos, esta precaución excesiva me parece de que una persona condenada a 4 años y 2 años, por ejemplo, se vaya caminando. Entonces discutamos el valor de los juicios orales, porque si el juicio oral es decorativo, no tiene sentido. A ver, yo no comparto. Si un juicio oral es decorativo y te vas a tu casa siempre, digo, no tiene sentido. No tiene sentido, es una farsa. ¿Sabes qué hacen en los juicios orales? Dicen, yo condeno, pero bueno, que revise la casación y después vemos si es a cumplir. Entonces, ¿para qué existe el juicio? Danos 30 segundos. Bueno. 30 segundos que actualizamos los títulos. Cristina contra los fondos buitres. La presidenta los calificó de depredadores financieros. Además, la mandataria aseguró que cuentan con la complicidad de cierto sector judicial de los Estados Unidos. El auto no tiene ningún papel, lo dijo la abuela de Kevin, el niño de 11 años atropellado. La mujer acusó al conductor de no contar con la documentación necesaria y de esconder su auto. Piden liberar la circular azul por Estiuso. Lo solicitó la Agencia Federal de Inteligencia. El juez federal Norberto Ollarví, de dicha medida, habilita la búsqueda del exdirector de la ex-CIDE, quien se cree que se encuentra en Miami. Siria enfrenta a Obama y Putin. El presidente de Rusia pidió que la ONU intervenga militarmente la zona contra el Estado Islámico. Aviones rusos podrían comenzar los bombardeos en Medio Oriente. Sin Messi, Barcelona juega por Champions. El equipo catalán recibe al Bayer Leverkusen. Leverkusen, sí. De Alemania. Muy bien, muy bien. El partido se juega a las 15:45 hora argentina. Más información en minuto1.com. Perdón, Zeta, lo habíamos interrumpido. No, ¿cuál es el valor de un juicio oral si cuando te vas de un juicio en general... Sí, hay que esperar la ratificación de la ratificación de la ratificación. Sí. Entonces, a veces la gente muere en el camino. No, por ejemplo. Y el riesgo de fuga del imputado. Yo entiendo, ¿sabés qué marca esto? Que los tribunales ni siquiera están seguros de lo que aplican como condena o como veredicto. Porque si están esperando que alguien los revise, digo, es a favor del reo. Yo entiendo, es a favor del condenado tener una instancia de revisión. Nadie dice que no haya instancias de revisión. Ahora, podés ir a una instancia de revisión y los que te defienden el derecho del sospechoso te van a decir, ¿y qué pasa si el tipo era inocente y lo tuviste en cana, condenado en un juicio oral y la casación dice que era inocente? Ha pasado. También hay una explicación de por qué en general no van en cana una vez terminado el juicio oral. No todos. Le aclaro que el ladrón que afana a un supermercado de caño llega detenido al juicio, se va detenido en el juicio y espera detenido la verificación de casación. Esto también hay que decirlo, ¿no? Obviamente. Pareciera ser que cuando el delito afecta a la propiedad hay mucho más interés en hacer cumplir la pena desde el arranque, ¿no? Con detención inmediata. Sí. Parece que preocupa más el robo de un supermercado que el resultado vida. Porque el tipo que afana un supermercado, corríjame si me equivoco, va en cana desde el día 1, lo dejan en cana, no lo escarcelan, ni el defensor oficial pide a veces la escarcelación, sigue preso y se va preso en el juicio. Entonces también yo siento que el código ha ponderado de modo desigual el interés por la propiedad que por la vida. Parece un código construido donde importa más que te roben a que te maten. Pero recién hiciste hincapié en algo que me parece muy interesante. No sé si siempre fue así y por ahí estoy equivocado. Pero hay que esperar demasiado para ratificar una condena. Puede pasar 2 años. También es cierto, y con esto debemos ser justos, que muchas veces se han equivocado. Muchas.
Pero hay casos y casos, también es cierto. Pero tampoco es matemática que si alguien está preso y después le revocan la condena, sí o sí tenga que ser, digamos, haya habido responsabilidad o tenga derecho a una acción por daños y perjuicios. Hay jurisprudencia de la Corte que dice que a veces soportar la administración de justicia es el precio que una de las personas, que cualquier persona puede eventualmente tener que pagar para vivir en la sociedad. Decíselo a Juan Suris que se comió 2 años adentro y el tribunal dijo que no había nada contra él. Bueno, por eso te digo, es difícil. Hay casos y casos. Bueno, pero en un hecho de tránsito, a donde por testigos se ve y se identifica una persona que se baja de un auto, que se quiere ir, que quiere esconderse, el caso que quiso esconder el auto con el que atropelló al nenito, taparlo con colchones, con frazas, ¿qué más te hace falta? Modificar la ley para que no sea interpretación. Falta? Modificar la ley. Es eso. Si no se dice dejarlo la interpretación. Claro. Pero ¿qué es lo que están esperando? Es que siempre tiene que haber interpretación. Lo que pasa es que hay que interpretar la vida. Yo le haría matemática, vos, si ya lo dije varias veces, la gente se me enoja en tribunales cuando hoy me dicen, pero para eso nos van a dejar sin laburo a todos, ponés una computadora, paga una computadora, muchacho, pasaste en rojo, ¿sabés por qué? 100, atropellaste un tipo y lo mataste 8 años. No es tan así, ¿Sabes porque por qué en la realidad gente lo que hay que recalificar es lo que es un accidente y lo que no lo es. Y la perspectiva. No es tan complejo. No, y ¿sabes qué? La No es tan perspectiva complejo de establecer. Si vos manejás borracho drogado, cruzás un semáforo en rojo y mataste la vida de alguien, no es un accidente. Y las leyes, hacerlas, por lo menos las leyes de tránsito, desde la perspectiva del tipo que queda tirado en el asfalto, no desde la perspectiva del tipo que viene manejando. Eso es exactamente así, hay que cambiar el enfoque. El enfoque del abandono, la víctima, sí, no claro. el victimario. Sí. Pero, ¿por qué lo que decía Mauro? ¿Por qué te dan ganas de poner una computadora? Y porque evidentemente hay una sensación de que la prestación de servicio de justicia no pasa por su mejor momento. No pasa, no estoy discutiendo eso, estoy diciendo otra cosa. Demasiado. Estoy diciendo. Y se olvidan para qué fueron escritas. Estoy diciendo, los jueces tienen a su mano una normativa que ni siquiera tiene formulada la palabra dolo eventual en el código. Entonces va a ser mucho más lógico el razonamiento. Que no se llame dolo eventual, que ya esté establecida la pena y chao. Pero hoy, como son las cosas, es mucho más lógico, visto del edificio de tribunales, que no apliquen el dolo eventual a que lo apliquen. Si ellos se manejan y digo, se rigen por papeles, y un papel ni siquiera lo tiene como norma. Sin tomar ningún caso en particular, vamos a hacer una situación común y creo que vamos a estar todos de acuerdo. Viene alguien en exceso de velocidad, pasa un semáforo en rojo, atropella a una persona, la abandona, oculta el auto, y cuando lo encuentran el auto era de un tercero, ni siquiera era de él. Y no podremos saber nunca si estaba alcoholizado o no en el momento en que se produjo el incidente. ¿Es un accidente? No. No hice ningún caso. ¿Eso es un accidente? No. No es un accidente. Es que es fácil, hacerlo al revés. ¿Cuál es un accidente? Un accidente es cumpliste con la norma, no estabas alcoholizado y así todo. Te llevaste por una persona, es un accidente. Si no cometiste ninguna infracción y chocaste y mataste, venís a la velocidad que hay que venir, cruzaste el semáforo como debiste cruzarlo, es inevitable. No bebiste alcohol, se rompieron los frenos. Por eso la ley llama homicidio culposo, es un delito, digo, por más que la pena no parezca justa, que es de 2 a 5 años, es un delito el homicidio culposo. Porque puede pasar que no hayas visto a alguien, claramente, puede pasar, a todos nos ha pasado. Venís todo normalmente y no viste algo. No lo viste, chocaste, atropellaste, tuviste... Bueno, eso es un accidente. Eso es un accidente. Y yo digo, una cosa es una distracción y otra cosa es la prepotencia. O la omnipotencia, de pensar, ¿qué me importa? El banana. Claro, ¿y a qué le importa? El banana está más propenso a cometer una No, yo no masacre. iba rápido. Bueno, ¿cómo que no ibas rápido? No, después es asumir la responsabilidad de tus actos. Exactamente. Con hidalguía, exactamente. Además. Bueno, me equivoqué. Bueno, ahí está el tema. El banana se representa la posibilidad de que el resultado de desvalor ocurra. El banana tranquilo. Obviamente. Pero no le importa. Claro, bueno, porque justamente le da preponderancia a su plan que a evitar esa posibilidad. Perdón, ustedes que manejan, corríjame si me equivoco, ¿no está lleno de bananas todos los días que voy a decir? ¿Por cuánto no la sangre todos los días? Pero ¿por cuánto no causan una masacre en tránsito? Vos los ves que están ahí al límite, que están o acelerando a propósito o yendo al límite del semáforo. Es que ese es el gusto. Por ahí pasa la satisfacción de manejar a ese precio, al borde de ver cuál es el tarado que se cruza. Lo digo tarado, obviamente ustedes me entienden en qué sentido lo digo. Al borde de cuál es, a quién voy a callar con mi auto, a ver quién se corre. Y hay un tema interesante que es técnico, pero que la sentencia del caso Trasancos también lo señala. Porque los jueces, digamos, para fundar su postura, hacen una pregunta en determinado momento de la sentencia y dicen, ¿qué pasaría si, por obra del azar, Trasancos cometía la misma acción, pero no teníamos el resultado luctuoso que tuvimos de 2 muertos? ¿Se podría hablar de que fue un homicidio en grado de tentativa? Entonces los jueces dan una respuesta negativa. Entonces, por eso mismo, no es un homicidio simple si causó el resultado. Porque lo ven como dolo directo. Pero ahí hay un tema. De esto es que si vos tomás las cámaras de seguridad de la ciudad durante las noches,
vas a ver que ¿De esta estos? situación, sin matar personas, Miles. pasan permanentemente. Sí. Vas a encontrar muchísimos autos cruzando a más de 100 kilómetros por hora, semáforos en rojo, en las avenidas vacías. Solo que no salen en los diarios porque, desgraciadamente, mataron a nadie. claro, nadie se cruzó, o afortunadamente nadie se cruzó delante de ellos. Pero hay que empezar por ahí, me parece. Pero no entiendo en este sentido, no seguía el final de la lógica de los jueces, la perspectiva de los jueces. Es decir, que si no hubiese existido el resultado muerte, ¿cómo se interpretaba la acción de él? No se podría decir, según los jueces, Sí, te voy a según los explicar porque jueces. yo pienso que están equivocados, no se podría decir que fue un homicidio en grado de tentativa. Porque no existe, los jueces dicen que no existe la- el homicidio en grado de tentativa con dolo eventual. Exactamente. Hay doctrina que dice que sí existe el dolo eventual y la tentativa, porque el dolo, que es la parte subjetiva, no cambia en la tentativa. En la Estoy de tentativa acuerdo. lo único que no hay es el resultado. Claro, pero ¿qué Estoy de acuerdo. hiciste? Pero el dolo es el mismo. Entonces, ahí hay un error de Por concepto eso, de los por eso jueces. decías vos lo del error técnico o teórico, Claro. que era la posibilidad Yo creo del resultado. con el- Ocurra o no ocurra, pero es la posibilidad de que sí puede ocurrir. La posibilidad, exactamente, posibilidad. con el criterio que se muestra en la sentencia del caso Trasancos, el dolo eventual no existe. Porque si el agente se Bueno, que también los representa el jueces entienden resultado, que no existe, doctor, ¿eh? pero tendría que lo digan con todas las letras. Para nosotros el dolo eventual no existe. Es que es muy probable que estén interpretando eso, por eso dijeron que no. Es la única instancia judicial Lo del llaman- caso que entendió que el Porque dolo si eventual eso no es dolo lo eventual, llaman ¿qué es dolo escurridizo. eventual? No existe. Claro. Claro, si no es eso, ¿qué es? Claro. en un ¿Qué pa- es? Alguien que le avisa al vecino, ahora me subo al auto y voy a atropellar 10 personas. No, Eso tenés que sería tener un dolo psicólogo al eventual. lado. El problema- Tenés que tener un psicólogo al lado Sí. que analice tu mente. El problema es que mientras no existe, en el punto de vista material, existe. Desde la materialidad existe. Es que Entonces, existe. ¿cómo subsanamos esa Yo- distancia que hay entre la ley y los hechos? Hay una forma, que lo decimos siempre con Guille, sacale la palabra dolo eventual, construir una norma, Otra que se llama norma. homicidio en tránsito, Claro. que sea, pasaste en rojo, manejaste a más de lo permitido, no frenaste, Ni que hablar y sin tomaste, Hacé y lo mataste, mismo. preso. Agarrá la cámara de seguridad en Flores y ponela en Montevideo, República Oriental del Uruguay, Sí. y fíjate qué le pasa al que manejaba el auto. Y sí, Cruzá el que Río de la está el Plata, castigo. la misma cámara de seguridad, no la llames Avenida Rivadavia, ponele Avenida 18 de Julio y poné la misma situación Y bueno. del otro lado del Río de la Plata, a ver qué le pasa. ¿Qué le pasa? No, fue el tema, Va no fue el preso. famoso tema de Gaby Álvarez, De ¿no era? Que Gaby estuvo Álvarez, preso. cuando que 2 era años en acompañante de Canal, acción al Gaby preso. Álvarez. Claro.